Bueno, en un ratito nos vamos a meter lleno en el capítulo de la detención de un concejal en La Matanza, lo va a contar Alejandro Cancelare con lujo de detalles. En un ratito vamos a hablar de qué es lo que finalmente está pidiendo Guillermo Moreno en medio de la causa por la cual la justicia va a determinar o va a resolver su situación procesal en las próximas horas en el juicio que se le lleva adelante por haber trastocado los indicadores del INDEC. En un ratito con Lourdes Marchese nos vamos a meter lleno en qué está pidiendo la coalición cívica ante el procurador Casal, que está viendo la coalición cívica en medio de lo que está pasando con el tema de corrupción. Y por supuesto con Débora vamos a desglosar todo lo que ha dicho Javier Milei y todo lo que se viene en la faz política en este relanzamiento del gobierno en medio de la gira de Milei, que otra vez emprende a los Estados Unidos a una reunión con inversores que tiene particularidades y de la cual en un ratito también vamos a hablar. Pero quiero meterme de lleno en 3 o 4 aspectos. El primero, hay una especie de descalce entre las expectativas del mercado, lo que los mercados dicen y lo que el gobierno afirma. Y yo creo que el símbolo es esta tabla, que puso un dólar ya en 1500, el turista, que tiene otro dólar que empieza a mirar los 1500, el blue, pero que tiene el resto de los dólares legales arriba de 1400. Lo que era un nivel muy alto hace 45 días cuando estos dólares estaban por debajo de 1200 pesos. Es decir, en las últimas 6 semanas el dólar subió mucho más rápido que la inflación. Lo exactamente opuesto a lo que pasó en los primeros 100 días de este año. Y por lo cual la enorme mayoría de los argentinos hizo apuestas en pesos. Porque compraban con plazos fijos que daban una buena rentabilidad, con una inflación que de todas maneras era más alta que esa utilidad en pesos, más dólares de los que podían comprar cuando habían hecho el plazo fijo, porque el dólar tenía una tendencia incluso a la baja. Eso se rompió. Riesgo país casi en 1500, había llegado a 1200, venía por supuesto de 2600 en noviembre, pero algo cambió. Y yo creo que esa pulsión entre el mercado y el gobierno está marcando a fuego la dinámica y la inercia económica. De hecho, Caputo dice, estamos avanzando en un programa con el fondo. Y hoy el Fondo Monetario Internacional, cosa poco usual, el propio Fondo Monetario Internacional, a través de uno de sus voceros, dijo que no hay un cronograma para acordar un nuevo plan con la Argentina. Y respaldó a Valdés, el chileno, a quien Milei apuntó, Caputo también, y querían correr del fondo, que es el que está ocupándose del caso argentino. Y que aparentemente Milei sobre esto habló incluso con Cristalina Georgieva. Un Milei que sigue diciendo que Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Pero Juli Kozak dijo que es importante señalar que la directora tiene plena confianza en Rodrigo Valdés y todo su equipo de liderazgo senior. Y como se indicó anteriormente, nuestro involucramiento con las autoridades argentinas sigue siendo activo y constructivo. Pero no hay programa, por ahora. Porque con Feynman esta mañana, Luis Caputo dio a entender que había una perspectiva de alcanzar un acuerdo y que incluso podrían llegar fondos frescos. Con lo cual, digamos, acá hay un ruido. Por el fondo, por el mercado, por la macro, porque la recuperación no es todo lo vigorosa que el gobierno pensaba, por un montón y múltiples cuestiones que podemos abordar en profundidad si quieren más adelante. Pero definitivamente es un eje. Este descalce que es novedoso en la gestión Milei, que hasta acá tenía un viento de proa muy importante, y que no solo no se potenció tras la ley Bases, sino que algo pasó en el medio, que aparecieron nubarrones impensables. En un contexto además donde las commodities siguen perdiendo valor, pese a que el oro está en un valor récord, el dólar se sigue depreciando en el mundo, pero acá se aprecia. Un dato muy curioso, digamos. Vamos a contramano en el mundo en ese contexto. Bueno, el segundo tema es, que lo vamos a desglosar un ratito con Kicillof. Vieron que hablamos acá con Cancelare sobre Kicillof. Hablamos acá y contamos que Kicillof iba a crear una empresa con el respaldo de los que habían entrado por la Libertad Avanza en la última elección, porque de 13 diputados, 9 habían roto con la Libertad Avanza. Y efectivamente anoche dijimos que eso había tenido media sanción en la Cámara de Diputados, fruto de ese acuerdo entre Unión por la Patria y los que venían de la Libertad Avanza, que es este bloque. Luego, en el Senado, la Libertad Avanza está partida en 3, pero hay un bloque de 3 que comanda Carlos Kikuchi, el que fue el armador a nivel nacional de la Libertad Avanza, que tiene en sus manos la llave para que
Kicillof tenga o no tenga la ley. Y casualidad, hoy, pese a que la ruptura expuesta está desde hace ya largos 5 meses, fue Victoria Villarruel la que por estas horas empieza una vez más a tener el rol de presidenta en ejercicio a propósito de la visita a Estados Unidos de Milei, la que con un tuit apuntó a los diputados de La Libertad Avanza. Los cuestionó muy duros, les pidió casi que entreguen la banca. Devuelvan las bancas, así dice, sobre el final, o sea, más que les pidió casi es una súplica. Después se montó Lilian Lemoyne sobre esta definición de Villarruel, también pidiendo por lo mismo. O sea que acá también hay un mea culpa, supongo, de cómo se construyó la coalición electoral y quiénes fueron sus propios candidatos, que aspiran a no repetir el próximo año. Por eso Karina Milei está abocada muy particularmente a toda la construcción de la Fuerza de la Libertad Avanza, las afiliaciones y la territorialidad que le eventualmente significará mucho más al gobierno que lo que obtuvo hasta acá. Así que yo creo que ese es otro capítulo que no vamos a poder dejar atrás, porque también esto está sobrevolando sobre la discusión pública en términos de la gestión del gobierno. El mercado le está diciendo, bueno, cuidado que hay que gestionar la cosa pública para que las cosas sucedan, y además en términos políticos hay que hacerlo sostenible, y para eso se requiere muñeca política. Bueno, estas cosas son las que generan esas dudas. Y lo último es lo que pasó en Rosario. ¿Y por qué lo último en Rosario? No quiero dejar de hablar de Rosario, porque en Rosario hubo una violenta secuela en las últimas 48 horas de situaciones que generaron 2 homicidios. Los 2 primeros homicidios en el transcurso del mes de julio, lo cual aleja mucho a esta situación con la situación que se tenía en el pasado. Los crímenes ocurrieron entre el miércoles y el jueves, hoy. Ayer fue un remisero, un pasajero de un remis, mejor dicho, a quien mataron de 15 balazos. Y hoy fue un chico de 18 años que fue ejecutado de 8 tiros en plena tarde del día, cuando trabajaba en una distribuidora familiar ubicada en Provincias Unidas y Viamonte. Son los 2 primeros homicidios del mes de julio. En una ciudad en donde el gobierno puso mucho foco que le reditó. Miren la estadística de los homicidios en Rosario. Enero-junio 2024, comparado desde el 2014, en los últimos 10 años. Estamos en el nivel de homicidios 103. Ya no solo en Rosario, sino en la provincia entera de Santa Fe, por lejos más bajo de la serie histórica de los últimos 10 años. Estamos en menos de la mitad de los homicidios del año pasado, cayeron 52%. Primer semestre contra primer semestre. Sin embargo, irrumpen en escena 2 hechos como los de las últimas horas y otra vez el foco se pone allí porque naturalmente es una tensa calma, como se suele decir, la que existe. Porque los problemas de fondo no están subsanados. En medio de requisas en los pabellones, en el servicio penitenciario, de una presencia policial más activa, de efectos cerrojos por parte de las fuerzas federales que intentan poner un traje a raya a una violencia que estaba desbordada, desbocada y que por suerte, insisto, tiene estadísticas mucho mejor, pero frente al rostro de las muertes de las últimas horas, a veces parecen nimias, pero vale la pena no perder la vista en términos de película.